Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera clase de bacteriología clínica. El día de hoy estaremos revisando las infecciones bacterianas en las vías respiratorias inferiores. Si recordamos, la clase pasada estuvimos viendo las infecciones en las vías superiores, donde estuvimos revisando 4 bacterias, desde las Streptococcus, Haemophilus y Corynebacterium diphtheriae. Bueno, el día de hoy vamos a revisar 3 bacterias importantes en las vías inferiores, ya que son importantes, monitoreadas algunas de ellas, y sobre todo, como lo hemos estado y lo estaremos mencionando, sobre las infecciones a causa de la población que no se quiere vacunar o que no vacuna a sus hijos, y los cuales los casos están aumentando. Así es que vamos a comenzar con esta tercera clase. Y bueno, vamos a estudiar las infecciones en vías respiratorias inferiores. Vamos a recordar un poquito de la anatomía de nuevo, una lista de las bacterias que pueden ser patógenas en algunos pacientes, algunas de ellas comunes, algunas no tanto. Y por último vamos a entrar de lleno con la revisión bibliográfica de 3 bacterias. Y bueno, aquí recordaremos un poquito de la anatomía. Ya vimos lo que es la parte de las vías respiratorias superiores. Y pues bueno, recordando un poquito las 3 cavidades que existen principalmente, la nasofaringe, la laringofaringe y la orofaringe. Después continuaríamos con lo que es la tráquea y la laringe, para poder llegar a la parte de las vías respiratorias inferiores. En las vías respiratorias inferiores hay que recordar pues que todo, casi lo que decimos de los pulmones, pues es todo lo que es la cavidad pleural. Tenemos lo que son los bronquiolos y todo lo que es el diafragma. Y lo que está entre los pulmones, por así decirlo, podemos decir que es el espacio pleural. Aquí podemos revisar las bacterias que normalmente pueden ocasionar infecciones en las vías respiratorias inferiores, y algunas de ellas pues ya las revisamos, que también pueden llegar a estas cavidades o a esta parte, como son los Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, que estas 2 bacterias ya las revisamos en la clase anterior. También pueden llegar Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, siempre y cuando son pacientes especiales, sobre todo pacientes inmunocomprometidos, y que también pueden llegar a tener abscesos en los pulmones, y que esto puede favorecer la infección por Staphylococcus aureus. Una de las bacterias que vamos a revisar es Klebsiella pneumoniae, dentro de la familia de las enterobacterias, que también pueden ser adquiridas en la comunidad, en los hospitales, las infecciones nosocomiales y por abscesos en los pulmones. Tenemos otras infecciones atípicas, como lo son Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii y Legionella pneumophila. A estas infecciones, que también pueden ocasionar neumonía, pues son conocidas como adquiridas en la comunidad, pero atípicas. También tenemos otras bacterias dentro de la familia Enterobacteriaceae, que pueden ser adquiridas sobre todo en los hospitales, en pacientes susceptibles, sobre todo después de aquellos que estuvieron en una cirugía, se les da inmunosupresores y pueden tener el sistema inmunológico bajo. Entonces ellos pueden llegar a adquirir estas infecciones. Sin embargo, estaremos hablando de una de las más importantes, más conocidas, que es Mycobacterium, obviamente la especie de tuberculosis. Y bueno, iniciamos con la primera revisión de la primera bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Una de las bacterias que obviamente fueron más temidas hace ya algunos años, sobre todo por la falta de avance en la tecnología, en la ciencia, la falta de medicamentos. Sin embargo, cuando empezaron a conocerse los antibióticos, pues favoreció mucho
el disminuir los casos de Mycobacterium tuberculosis, entre otras enfermedades. Y bueno, este género de Mycobacterium está formado por bacilos inmóviles, son aerobios y no son esporulados. Algo característico que vamos a observar en la siguiente diapositiva, pues es su estructura en la pared celular, ya que su estructura es un poco diferente a otras bacterias. Y bueno, la pared celular está formado por peptidoglicanos llamados N-glucolilmurámico. Además, contienen algunos ácidos grasos que son llamados ácidos micólicos, de donde pues, proviene el nombre de Mycobacterium. Como podemos observar aquí, pues la estructura que tienen los peptidoglicanos, los ácidos micólicos, sin embargo, también contienen otros componentes como son los micósidos, sulfolípidos y otros lipoglucanos. Esta molécula se extiende desde la membrana plasmática hacia la superficie celular, como lo podemos observar aquí. Este es un lipoglucano que es característico en estas bacterias. Los lípidos, de hecho, son los responsables de que la superficie sea hidrofoba, y esta característica hace que las micobacterias sean resistentes a algunos desinfectantes. Por eso es importante revisar tablas de los desinfectantes, qué microorganismos puede llegar a desintegrar o a matar, ya que las micobacterias son un poco diferentes, por lo mismo de lo que estamos revisando ahorita. Sin embargo, lo importante también en el laboratorio es que son resistentes a ciertas tinciones, como lo son las básicas de anilínicas. Sin embargo, pues también estas se pueden aplicar con calor o algunos otros detergentes durante periodos prolongados y así poder teñir a las micobacterias. Vamos a revisar lo que es la patogénesis de Mycobacterium. Esta bacteria es un patógeno intracelular facultativo y su éxito depende de evitar los mecanismos de defensa de los fagocitos. De hecho, es una de las cuestiones que tiene Mycobacterium, porque a pesar de que en algunos casos puedan ser fagocitadas, estas en el interior de los macrófagos se pueden multiplicar, van a bloquear los mecanismos oxidativos del fagosoma, ya que fueron llamando a diferentes macrófagos, y estos pueden provocar una respuesta fuerte inmunológica, que de hecho son de lo que puede provocar la sintomatología en la tuberculosis. Y bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, en pacientes que han sido infectados, por ejemplo, en el tiempo de que tienen la infección, la multiplicación de las micobacterias dentro de los macrófagos, y que estos pueden llegar a llamar a otros glóbulos blancos y formar lo que es un granuloma, un fagosoma, que puede llegar a provocar reacciones inmunológicas fuertes y muchos de ellos provocar los síntomas en los pacientes. Y bueno, cuando hay una respuesta inmunológica fuerte, pues obviamente, o vamos a decir una respuesta sana, pues se puede llegar a formar bien los granulomas. Obviamente con un correcto tratamiento, pues se puede llegar a eliminar en su totalidad a Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, algo muy importante es el tiempo de duración del tratamiento. No es corto como otras infecciones, que a veces entre 5 y 7 días puede ser el tratamiento. Aquí tiene que durar bastantes semanas, por lo menos en algunos casos hasta 6 semanas o más. Entonces, pueden de hecho llegar a diseminarse hacia otros lugares por medio de los macrófagos y poder llegar hasta los riñones, que se puede encontrar en estos lugares. Bueno, en cuanto a la patogenia de la tuberculosis, pues esta puede estar prácticamente en dos aspectos. El tercer punto, pues es importante para los pacientes que puedan tener un sistema inmunitario sano, activo. La tuberculosis latente puede llegar a estar en pacientes donde la micobacteria se enfrenta a factores externos que no le ayudan a su replicación. Por ejemplo, que el paciente
se encuentre con oxigenación baja, que obviamente es requerido para la tuberculosis, o con la falta de nutrientes, bueno, pues este puede entrar a un estado de latencia que de hecho puede llegar a durar desde semanas, meses o hasta años en esta etapa. En cuanto a la reactivación de la tuberculosis, que esta generalmente se da en adultos, ya que desde niños, jóvenes pudieron haberla adquirido y con el paso de los años y llegar a la edad adulta, pues se puede reactivar la tuberculosis y presentar todo lo que es la enfermedad. Estos pacientes pues puede ser por diferentes factores, desde la inmunosupresión, el VIH, que es uno de los factores más importantes, también en pacientes que son fumadores crónicos y que puede tener daños en los pulmones y que va a facilitar la diseminación de Mycobacterium tuberculosis. Obviamente, la inmunidad es algo muy importante para poder llegar a la eliminación de esta enfermedad. Una de las pruebas importantes para poder saber si una persona ha sido infectada o tenido contacto con la tuberculosis, pues es la prueba de la tuberculina. Esta prueba se hace con una inyección intradérmica y se mide después de 48 a 72 horas para saber si tiene una inflamación en el área alrededor de donde se aplicó esta inyección. Se debe de medir aproximadamente la inflamación de 15 milímetros, lo cual va a dar una reacción positiva, y obviamente en donde no hay una inflamación, pues solamente es negativo. No necesariamente tiene que ser en pacientes que han tenido la enfermedad, que hayan presentado la sintomatología, sino que a veces se hace también en los familiares de los pacientes para saber si han tenido el contacto con la tuberculosis por el mismo sistema inmunológico, pues no van a desarrollar la enfermedad. Una de las pruebas más importantes y más usadas en el laboratorio es la técnica de Barr, que es la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistente, el cual se utiliza la muestra de esputo y se hace la tinción de Ziel-Nielsen. Y bueno, aquí por ejemplo podremos observar la tinción de Ziel-Nielsen. Más adelante veremos otra imagen, cómo es el procedimiento. Y una vez que los bacilos hayan sido teñidos, difícilmente estos se pueden decolorar. De ahí el nombre que se utiliza, que son bacilos ácido alcohol resistente, ya que las otras bacterias fácilmente se decoloran con esta tinción. Y la característica que tienen los Mycobacteriums en su pared celular le da esa resistencia que nosotros lo podemos observar con el color de rosa a rojizo. La tinción de Ziel-Nielsen, pues número uno, empieza con lo básico en todas las tinciones, en la tinción Gram, que es la fijación por medio de calor. Después de que la muestra de esputo lo hayamos puesto en el portaobjeto y ya fijado, le vamos a agregar fuchina concentrado en toda la zona donde se encuentre el esputo. Vamos a calentar suavemente. Normalmente se hace con un algodón que contenga alcohol, se enciende con fuego y empezar por de abajo, calentar sin que el colorante pueda empezar con ebullición. Es importante observar si los vapores que se puedan generar y siempre estar agregando más colorante para que este no se vaya a secar y no se vaya a quemar la muestra. Después se lava, se decanta el exceso con un chorro de agua leve y poder desechar todo el sobrenadante o el excedente. El segundo paso seguiría la decoloración con ácido alcohol al 3%. Algunos autores marcan que hasta 1 minuto, puede ser 30 segundos. Después también se lava, se decanta el sobrenadante. Y por último, agregamos el azul de metileno, que va a ayudar a contrastar a los bacilos de un color rosa y todo lo demás se tiene que ver azul.
Aquí podremos observar otra microscopía de cómo se observan los bacilos. Son característicos y muy alargados. Muy importante de no confundirlos con exceso que pudo haber del colorante. Entonces es lo característico de lo largo, los bacilos un poco curviados y con la coloración rosada. Sin embargo, es importante poder revisar en diferentes campos, ya que hay muestras que pueden tener poca cantidad de bacilos. Y bueno, de acuerdo a algunos manuales de observación epidemiológica de la tuberculosis, es importante saber esta tabla, poder analizarla y tenerla siempre en el laboratorio, ya que dependiendo de la baja cantidad de bacilos que pudieran existir, aun cuando no encontremos en los primeros campos ningún bacilo, es importante que revisemos por lo menos 100 campos. Entonces, si en 100 campos no se observa ningún bacilo, pues se informa que no se observan VAR. Si llegamos a observar de 1 a 9 bacilos en 100 campos, pues se pone la cantidad exacta, por ejemplo, 5 bacilos en 100 campos. Si se observan de 10 a 99 bacilos en 100 campos, se informa como un positivo con una cruz. De 1 a 10 bacilos por campo, aquí podemos disminuir la cantidad. Si observamos esa cantidad en 50 campos observados, pues ponemos 2 cruces de positivo. Y si llegamos a observar más de 10 bacilos por campo, en 20 campos, pues se pone 3 cruces de positivo. Sin embargo, también la muestra puede ser cultivada en medios de cultivos específicos, por lo menos este, que es el agar Lowenstein-Jensen, donde podemos observar estas características irregulares en el crecimiento de las colonias de Mycobacterium tuberculosis. De hecho, esto también se puede reportar mediante cruces o la cantidad de colonias observada en el medio de cultivo, que este se hace en un tubo con inclinación para poder llevarlo a las condiciones ambientales específicas. De acuerdo a esta tabla podemos informar de diferentes formas, muy similar a lo que es la tinción de Ziehl-Neelsen. Si nosotros no observamos ninguna colonia después de las 8 semanas, pues ya se puede informar. Es muy importante tener en cuenta esto, no descartar los tubos, los medios, después de 1 semana, 2 semanas, sino que tiene que ser después de 8 semanas, ya que el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis es demasiado lento. Si nosotros llegamos a observar entre 1 y 19 colonias, pues nosotros lo informamos con la cantidad exacta de colonias observadas. Si observamos, contamos de 20 a 100 colonias, se pone una cruz. Más de 100 colonias que estén realmente separadas, se informa mediante 2 cruces. Y por último, colonias incontables, es decir, una gran cantidad de colonias y que no están separadas. Estas se informan con 3 cruces. Por último, dependiendo de cada país y a veces hasta de cada hospital, pues tienen sus guías para el tratamiento de tuberculosis. Normalmente se clasifican los antibióticos en 2 líneas. La primera línea de antibióticos se utiliza isoniazida, etambutol, rifampicina y piracinamida. La segunda línea tenemos el ácido aminosalicílico, etionamida, cicloserina y las fluoroquinolonas. Sin embargo, aquí en México tenemos algunas normas y la guía de epidemiología por la Secretaría de Salud. En la norma 006 del 2013, que es la norma de prevención y control de tuberculosis, bueno, en los casos nuevos, tiene que utilizarse 4 fármacos de la primera línea, de algunos como ya lo mencioné. Sin embargo, también puede llegar a utilizarse lo que es la streptomicina. Sin embargo, por abandono del tratamiento, por recaída o reconquista de la infección, de la enfermedad, este tiene que durar hasta 8 meses. El primero de los nuevos casos, la duración tiene que ser 6 meses.
En el segundo tiene que llegar hasta 8 meses. Igual, 5 fármacos de la primera línea, que son la rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y estreptomicina. En el fracaso del tratamiento y tratamiento primario, que puede ser en algunos casos por resistencia a los antibióticos, pues se debe de utilizar hasta 24 meses, es decir, 2 años, entre primera y segunda línea. Puede ser un estudio de la combinación de estos antibióticos. Y algo muy importante, pues para además seguimientos técnicos en el laboratorio y del hospital, pues es importante que se tenga el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las micobacterias. De hecho, más adelante estaremos hablando de la lepra en otro tipo de infecciones. La segunda bacteria que estaremos hablando es Bordetella pertussis. Este género puede llegar a contener o contiene hasta 7 especies diferentes. Sin embargo, de la que estaremos hablando y la más importante, pues es la especie de pertussis. Cabe mencionar, pues otra de las 2 especies que también pueden estar en Bordetella y provocar infecciones, pues es Parapertussis y Bordetella bronquiséptica, que son muy similares a la infección, las características que tiene con Bordetella pertussis. El crecimiento y estructura de esta bacteria es un cocobacilo gram negativo, de hecho es muy similar a Haemophilus influenzae. Requiere un medio especial para su crecimiento como nicotamida. De hecho, también se utiliza el carbón para neutralizar los efectos inhibitorios de algunos medios y antibióticos para poder inhibir la microbiota respiratoria. El crecimiento de esta bacteria se va a dar entre 3 a 7 días, pero es muy sensible a cambios ambientales y sobrevive muy poco fuera del tracto respiratorio humano. Por eso es importante siempre tenerlo en algún lugar bien cerrado, bien vigilado y que no haya cambios externos. Bueno, vamos a revisar los factores de virulencia de Bordetella pertussis. Los primeros que analizaremos pues, son las adhesinas, que estas proteínas le va a ayudar a la colonización en los tejidos traqueales. De hecho, por ejemplo, la hemaglutinina filamentosa le va a ayudar a la fagocitosis y que a veces van a provocar daño desde este punto. También tenemos a las fimbrias, estructuras filamentosas, su mismo nombre lo dice, y que le ayuda a la persistencia en la colonización traqueal. De hecho, estas 2 proteínas son utilizadas como componentes para las vacunas acelulares. Tenemos la pertactina, que esta ayuda a la unión con las células eucariotas y que también incrementa la inmunidad protectora. Sin embargo, el punto más importante es la toxina pertussis, que es una toxina también del tipo AB, que se une a los glicolípidos de las superficies de las células del epitelio respiratorio. Bueno, también tenemos a las toxinas que tiene esta bacteria. La principal es la toxina pertussis, que es una toxina también del tipo AB. Y esta proteína controla la actividad de adelinato ciclasa, muy importante para las células, y su expresión incontrolada origina un incremento del AMP cíclico. La toxina inhibe la muerte por fagocitosis y la migración de los monocitos. Es responsable de la linfocitosis asociada a la enfermedad, que puede provocar la misma respuesta inmunitaria a algunos de los síntomas, y es el componente primario de las vacunas pertussis. También tienen la adelinato ciclasa, hemolicina, que es una toxina con actividad dual, aumenta el valor intracelular de la adelinato ciclasa, inhibe la muerte bacteriana por fagocitosis y la migración de los monocitos. Tenemos la toxina dermonecrótica, que esta puede producir lesiones cutaneas o reacciones fatales en modelos animales que ha sido estudiado. Sin embargo, en el humano todavía se desconoce su función. Tiene la citotoxina traqueal, que es un fragmento
de péptido-glicano que causa hinchamiento de las mitocondrias. Esta rompe uniones intercelulares y daña los cilios e induce la producción de la interleucina 1A. Y por último, como es una bacteria gram negativo, pues tiene la parte de los lipopolisacáridos que también tienen endotoxinas. Esta posee dos moléculas distintivas o distintas de los lipopolisacáridos. Activa la vía alterna del complemento y estimula la producción de citocinas, cosa que va a provocar inflamación y todavía mucho más daño en la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, pues es un problema de salud pública a nivel mundial con un estimado de 50 millones de casos y anualmente se cree que hay 300,000 muertes por esta bacteria. Es estrictamente patógeno de los humanos, esta no se encuentra en otros animales y la inmunización, la vacunación en los años 40 fue muy importante para la reducción de estas infecciones, siempre resaltando el punto de las vacunas por los movimientos que ha habido de las antivacunas y que ha generado muchos casos nuevos en niños, infantes recién nacidos, así es que siempre lo vamos a estar mencionando. Y bueno, en cuanto a la patogénesis, pues Bordetella pertussis tiene un tropismo marcado en el epitelio ciliado de los bronquios, que es donde va a dañar, a colonizar, y pues las toxinas atacan a las células inmunes, por lo cual puede favorecer ir colonizando los pulmones y hasta migrar a otros lugares por medio de la sangre y ocasionar una bacteremia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas suelen aparecer después de 7 a 10 días de incubación, el cual puede seguir un curso prolongado que se puede dividir en 3 etapas: el catarral, el paroxismal y el convaleciente. Número 1, el catarral. Esta es la parte más importante porque es la más contagiosa, donde más niños pueden llegarse a infectar. Hay una rinorrea mucoide profusa que puede llegar a persistir desde 1 hasta 2 semanas. Algunos de los síntomas no específicos pues puede ser fiebre, el estornudo y hasta anorexia. En la fase paroxismal, esta puede durar varias semanas. En esta etapa puede haber mucha tos que puede llegar a ser hasta 50 veces al día durante 2 a 4 semanas. De hecho, tiene una tos inspiratoria muy característico a la cual es llamada tosferina. Puede haber vómito frecuente por la tos, de tanta tos que hay, puede llegar a sacar o a impulsar un vómito. La combinación de las secreciones mucoides, de la tos y de los vómitos puede llegar a provocar una deficiencia respiratoria, lo cual va a ser importante que sea tratado para poder favorecer la respiración. Hay una linfocitosis muy marcada, donde puede llegar a haber hasta 40,000 por mililitro. Y bueno, por último, la fase convaleciente, pues ya los pacientes se van recuperando, que puede llegar a durar de 3 a 4 semanas, los síntomas van desapareciendo gradualmente, entonces ya los pacientes pueden decir que están en la fase terminal de la enfermedad. El diagnóstico en el laboratorio, pues la muestra es un exudado nasofaringio, sin embargo también puede ser un aspirado, de acuerdo a los pacientes. A veces es difícil la toma de muestra en infantes, en niños, en bebés, usando una solución salina. Los hisopos deberán ser de dracón o rayón y es importante marcar que no sean de alginato de calcio ni de algodón. El alginato de calcio no es utilizado ya que este va a inhibir lo que es la PCR, el estudio de biología molecular, y de algodón, curiosamente, mata a los microorganismos de Bordetella pertussis. Entonces aquí podemos observar cómo se hace la toma de muestra nasofaringea por un exudado
y marcando pues el tipo de hisopos que deberían de ser utilizados. Ya en el laboratorio pues se pueden utilizar estos dos medios de cultivo para el crecimiento de Bordetella pertussis, que de hecho son específicos, selectivos para esta bacteria, ya que los nutrientes va a ayudar a inhibir el crecimiento de la microbiota de otras bacterias que pueden confundir y hacer la identificación de Bordetella pertussis. Regan Low, de hecho, la coloración es por el carbón activado que tiene, y el crecimiento de estas colonias la podemos observar a partir del quinto día, que es algo característico de Bordetella pertussis, un poquito más lento a comparación de otras bacterias. Obviamente es importante hacer la tinción Gram, sin embargo, se puede hacer reacciones de inmunofluorescencia o pruebas de aglutinación como pruebas serológicas. Las pruebas bioquímicas para las bacterias, para las colonias, pues estas no fermentan carbohidratos, son positivos para indol, reduce los nitratos a nitritos, es positivo para citrato, para ureasa, catalasa y oxidasa. Para el tratamiento, pues se pueden utilizar 3 antibióticos. Número 1, la eritromicina, que es el más utilizado. Sin embargo, también se puede utilizar acitromicina, claritromicina y sobre todo, muy importante tener en cuenta los métodos de susceptibilidad para realmente dar el correcto tratamiento a los pacientes. Por último, vamos a hacer la revisión de Klebsiella pneumoniae, aunque no es tan común. De hecho, dentro de las neumonías, Klebsiella provoca apenas el 1% de las neumonías. Su crecimiento y estructura, pues Klebsiella pneumoniae es la especie de mayor relevancia dentro del género Klebsiella, pues hay otras, más adelante lo vamos a observar. Son bacilos gram negativos, estos son fermentadores de lactosa, sin embargo son inmóviles, oxidasa negativa, pero sí catalasa positiva, y algo muy importante es que tienen cápsula. En los medios de cultivo, pues vamos a ver el crecimiento particular de las bacterias que tienen cápsula, que son las colonias mucoides. Y bueno, este microorganismo es causante de infecciones intrahospitalarias y que ésta ha ido adquiriendo resistencia a múltiples antibióticos, como lo son los aminoglucósidos, las cefalosporinas de tercera generación, las quinolonas y los carbapenems. De hecho, este es de los más estudiados, la resistencia a los carbapenems, y que han sido reportados en diferentes artículos. Las manifestaciones clínicas, pues es la segunda Enterobacteriaceae, oportunista más importante después de E. coli. Esta bacteria puede llegar a provocar infecciones en vías urinarias, abdominales, respiratorias, y últimamente se han reportado en abscesos piogénicos hepáticos. Las infecciones nosocomiales se dan mayormente en unidades pediátricas y de neonatos, unidades de quemados y sobre todo de cuidados intensivos. En las manifestaciones clínicas, sobre todo en infecciones respiratorias, pues ya lo mencionamos, esta bacteria causa alrededor del 1% de las neumonías. Pueden provocar lo que es la condensación hemorrágica extensa del pulmón, que esta puede ser monitoreada en los rayos X, y puede provocar complicaciones como son los abscesos pulmonares y el empiema. Dentro de sus factores de virulencia, pues son pocos. De hecho, Klebsiella pneumoniae faltan muchos estudios para comprender a esta bacteria, sobre todo por la cuestión de la resistencia a los antibióticos. De lo que se sabe, pues lo más importante es la cápsula, que ya lo hemos venido mencionando, que le va a ayudar a que no sea fagocitada por las células como los macrófagos o polimorfonucleares. Por los lipopolisacáridos, pues sabiendo que tiene una endotoxina y que puede provocar daño en las células donde esté colonizando. Sin embargo, esta también va a dar variedades, serotipos en la Klebsiella. Es resistente a algunos mecanismos del sistema inmunitario. Tiene lo que son las adhesinas, que son proteínas
tanto en los piles como en los fimbrias, que le va a ayudar a colonizar en el tejido pulmonar. Y en el diagnóstico en el laboratorio, bueno, pues estas crecen con gran facilidad en agar McConkey a 37 grados centígrados después de 24 horas, donde estaremos observando colonias mucoides con coloración rosada, esto debido a la fermentación de la lactosa, muy característico, y sobre todo observar esa mucosidad. La tinción, como ya lo mencionamos, pues son bacilos gram negativo, lo observaremos de color rosita. En algunos casos se podrían llegar a observar la cápsula, sin embargo, pues hay tinciones específicas para la búsqueda de la cápsula. En cuanto a las pruebas bioquímicas, pues podemos mencionar que Klebsiella pneumoniae, sobre todo la subespecie pneumoniae, es Voges-Proskauer positivo, citrato positivo, también tiene la enzima de la descarboxilasa de la lisina, urea positivo, es malonato y lactosa positivo, que son las pruebas con las cuales nosotros podemos identificar a esta bacteria. Y por último, como tratamiento, pues se han utilizado inhibidores de las beta-lactamasas, ya que es de los primeros principios para la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, se pueden utilizar otras opciones, como lo son los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas y los carbapenems. Pero claro, teniendo en cuenta los resultados del laboratorio en las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Así es que muchas gracias por poner atención. Así es que nos vemos. Hasta luego.